¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Saludamos desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana, en Puyo, Pastaza, Ecuador, a todos los participantes que se encuentran ya conectados y a los que se van enlazando a través de nuestra fanpage universitaria. La Universidad Estatal Amazónica y la carrera de Comunicación se complacen en presentar el webinar Ética y Comunicación en tiempos de pandemia, con la garantía académica que nos respalda. Saludamos a nuestras autoridades universitarias. Doctora Ruth Arias Gutiérrez, rectora de la Universidad Estatal Amazónica. Doctor David Sancho Aguilera, vicerrector académico. Doctora María Victoria Reyes, vicerrectora administrativa. Doctor Carlos Manosalvas, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida. Doctora Aide Marín, directora académica y coordinadora encargada de la carrera de Comunicación. Así también a nuestros panelistas, Ana María Roura, Francisco Sierra Caballero, Isabel Ponce y Casa y Fabricio Vela, decanos académicos, coordinadores de carreras, funcionarios, docentes y estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, y como no, a nuestro público que se encuentra conectado desde diversos puntos del Ecuador y del mundo. Para la apertura de esta jornada, invito a la principal autoridad de nuestra alma mater, doctora Ruth Arias Gutiérrez, rectora. Bienvenida. Gracias. Cordiales saludos. Bienvenidos a la Universidad Estatal Amazónica. Bienvenidos a este primer foro virtual internacional, Ética y Comunicación en tiempos de pandemia. Les agradecemos por su presencia, por su participación, como agradecemos a la carrera de Comunicación, la organización, con sus docentes, con sus estudiantes, con su coordinadora de carrera, con sus colegas, para poner en evidencia este tema tan importante ahora. Desde este escenario amazónico, biodiverso, plural, asistimos a un tiempo en que una pequeña parte de esa biodiversidad, un virus, logró mantener al mundo entero en confinamiento, en diversos niveles, unos más, otros menos. Y como nunca antes, tal vez aprovechando el desarrollo tecnológico de la humanidad, más que nunca los medios de comunicación, la mediación a través de medios, tecnologías, sistemas mediadores, nos hace tener esa relación diversa entre familias, entre pueblos. Y merece justamente discutir, mirar los diversos ángulos de la comunicación, ahora que estamos mediatizados tanto. Si nosotros miramos el escenario amazónico, tenemos tantos sitios en que ni siquiera hay luz, no se diga internet. Nuestros estudiantes provienen de diversos sectores. Muchos de ellos han tenido que salir a la ciudad para poder conectarse. Y cuando yo pienso, esto es la Amazonía, una selva recóndita, pero parece que no es tan diferente en otras partes de la región, de las regiones del Ecuador o del mundo. Parece que a pesar de las diferencias podemos tener circunstancias similares. La comunicación, la palabra articulada, vital para el desarrollo del ser humano, de la persona, de las sociedades. ¿Qué favorece o desfavorece ahora? ¿Nos comunica y fortalece? ¿O también puede servir para incomunicarnos y debilitarnos con los miedos? Interesante el foro, interesante su experiencia, interesante en este aspecto de la pandemia y con esta posibilidad desde sus experiencias de poder tratar con los estudiantes, nuestros estudiantes, primera generación de la carrera de comunicación en esta universidad pública que está dada para servir justamente a la ciudadanía, para comunicar. De manera que con la bienvenida les agradezco y considero que justamente este aspecto va a ser vital para el futuro de la carrera en general y sus estudiantes y de nosotros como universidad, la ética, nuestro comportamiento. Tomo las palabras de Jane Addams, dice, las buenas acciones son ciertamente la única manera de expresar la ética. Institución pública, nosotros estamos llamados a servir
a nuestros pueblos. ¿Cómo la carrera de comunicación se enrumba en ese camino? Es con ustedes, es con estos eventos de discusión, de aporte. Muchas gracias. La comunicación es estratégica en todos los órdenes, pero aún más en tiempos de crisis sanitaria, por lo que se vuelve a centrar la mirada sobre el rol fundamental que plantea la comunicación responsable y al servicio de la ciudadanía. En este punto es un honor presentar al exquisito panel de expertos que actuará en este webinar internacional. Ellos son Ana María Roura. En la actualidad es periodista y presentadora en la televisora internacional BBC Mundo, Reino Unido. Fue presentadora y reportera de la cadena Deutsche Welle y corresponsal en español de otros medios internacionales como Caracol. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el periodismo de investigación. Así también contamos con Francisco Sierra Caballero, investigador del Instituto de Estudios sobre América Latina, catedrático en la Universidad de Sevilla, editor de la revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación. Dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social, presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y Cultura, director general de CIESPAL, autor de más de 30 libros y más de 50 artículos científicos en revistas de impacto, profesor en universidades y centros de investigación de Europa y América Latina. Igualmente, Isabela Ponce y Casa, periodista y editora ecuatoriana. En 2011 cofundó GQ, un medio nativo digital independiente donde hoy es la directora editorial. Su reportería se enfoca en derechos humanos con una especialidad específica en género, derechos de las mujeres y de las niñas, medio ambiente y derechos indígenas. Ha trabajado en medios tradicionales como El Telégrafo, El Comercio y Vistazo de Ecuador y La República de Lima. Tiene una maestría en Antropología, Medio Ambiente y Desarrollo. Asimismo, contamos con la participación de Fabricio Vela, licenciado en Comunicación Social, periodista con 26 años de experiencia en televisión y radio. Ha sido reportero y presentador de noticias y conductor de programas de opinión en medios de comunicación nacionales. También se ha desempeñado como consultor en comunicación política y relaciones públicas. Es presentador de los programas informativos Primera Hora y Primera Plana. Así también como parte de la organización de esta actividad y docente de la carrera de comunicación en la Universidad Estatal Amazónica, me complace invitar para la moderación a Silvana Haro Acosta. Es magíster en periodismo de investigación, datos y visualización por la Universidad Internacional de La Rioja, España, experta en medios digitales y procesos e-learning, faltas con certificación como formador de formadores. Experiencia profesional en direcciones de comunicación en la prefectura de Chimborazo, Supercom y Riesgos Ecuador. Ha sido docente universitaria en SPOCH y actualmente en la Universidad Estatal Amazónica. En ese sentido, doy paso a Silvana. Bienvenida. Muchas gracias, Nubia. En realidad, en esta mañana es un placer enorme para todos nosotros desde la academia poder contar con un panel tan selecto de expositores quienes formarán parte del primer foro virtual internacional Ética y Comunicación en tiempos de pandemia. En este tiempo que vamos a compartir en este espacio que está destinado por cerca de 2 horas, vamos a analizar cuál es el enfoque que se tiene desde cada una de las visiones, desde los espacios que comparten ustedes a través de sus experiencias profesionales en el manejo que se ha venido dando a la comunicación frente a la situación que se presenta con la crisis sanitaria. Además, es importante, como también dentro de la formación de nuestros estudiantes, dentro de la formación de los futuros profesionales, establecer cuán importante es el papel de la ética. Así que son las temáticas que estaremos abordando durante esta mañana y quiero también agradecer antes de dar inicio y comentarles a ustedes cuál es la metodología que se va a aplicar y cómo vamos a hacer las intervenciones en esta mañana. Quisiera también saludar
a quienes nos están observando en este instante del otro lado de la pantalla, quienes nos están siguiendo, a nuestros estudiantes que son el motivo de este evento. Saludamos a los chicos y a las chicas que están presentes del primer semestre de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal Amazónica. A todos quienes se siguen uniendo, invitarlos para que compartan durante esta jornada a través de las experiencias, a través del conocimiento de cada uno de nuestros ponentes, aspectos fundamentales e importantes en el manejo de la comunicación en emergencias, en crisis. Bien, para iniciar quisiera comentarles la metodología que se va a aplicar. Es en función a las preguntas y respuestas. Vamos a trabajar en dos fases. La primera fase está constituida por la intervención de cada uno de nuestros panelistas en el orden que voy a comentar a continuación. Iniciamos con Ana María Roura, después nos acompañará Francisco Sierra, Isabela Ponce y Fabricio Vela, quienes nos darán sus respuestas y sus puntos de vista respecto a cada una de las interrogantes. Una vez que culminen con su intervención, que está establecida para un tiempo máximo de 5 minutos, daremos espacio para abrir un debate interno entre ustedes como panelistas y conocer cuáles son sus perspectivas respecto a cada uno de los comentarios. Esto está contemplado dentro de un tiempo establecido de 15 minutos y posterior a ello tendremos 15 minutos para responder las preguntas que las personas que nos están acompañando en esta transmisión efectúen a través de los comentarios en Facebook. Así que esa es la metodología que se va a aplicar, lo vamos a establecer en la primera y en la segunda fase. Muchas gracias nuevamente por su valiosa participación en este evento y quiero iniciar haciendo la siguiente interrogante. Nos interesa mucho para darle contextualización a esta temática y hablar sobre la ética y la comunicación, primero a partir de un punto que es muy valioso y es importante, es necesario conocer cuál es la lectura que ustedes tienen sobre el manejo de la comunicación en la emergencia sanitaria dentro del territorio ecuatoriano. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto a este trabajo que se ha venido desarrollando desde los diferentes ámbitos, tanto en medios de comunicación como las instituciones públicas, que tienen que ver con el manejo de esta crisis? Queremos conocer su punto de vista desde la academia, su punto de vista desde el trabajo en medios internacionales, su punto de vista en el manejo de este tipo de información desde el periodismo nacional, desde el periodismo independiente, con el manejo importante que se tiene que dar a las cifras, a los datos que forman parte de esta información. Vamos a empezar entonces con Ana María. Hola. Veo que ahora mismo hay 84 estudiantes conectados a este Facebook Live y para mí es un enorme placer desde Londres poder hablarles directamente a ellos, que ya como lo mencionaron la rectora de la universidad y como yo también sé porque he reportado la realidad desde esa zona de mi país que me encanta, la Amazonía, sé que es difícil tener acceso muchas veces a internet, sé que es complicado y ustedes han hecho un esfuerzo enorme. Ese mismo esfuerzo es el que van a tener que poner día a día en el compromiso con la búsqueda de la verdad, en el compromiso con la búsqueda de los datos para hacer su trabajo como periodistas. Así que es un muy buen comienzo y les agradezco muchísimo. Me encanta estar aquí además hablándoles a estudiantes que están comenzando en esta tarea y quiero compartirles el amor que le tengo a la profesión y que se cuestionen ahora que están empezando, porque a lo mejor luego es muy tarde, si realmente aman la carrera, aman la profesión y aman comunicar, porque esa pasión va a ser la gasolina que les va a hacer falta para seguir adelante con su carrera. Es una carrera difícil, es una carrera dura y creo que la pandemia es uno de los ejemplos más palpables de esto que les estoy contando y del esfuerzo que requiere y de la responsabilidad que tenemos los periodistas. He cubierto a lo largo de mi carrera atentados terroristas, la elección del Papa,
golpes de Estado, intentos de golpes de Estado, huelgas, manifestaciones, de todo, pero nunca nada ha sido tan impactante, de tanta envergadura como esta pandemia. No tiene precedentes en la vida cotidiana, en la historia de la medicina, tal vez el precedente anterior que tenemos desde hace un siglo, y creo que en los medios nos ha pasado lo mismo. Muchos veníamos con alguna experiencia, con años de ejercer el periodismo, con hacerlo en muchísimos frentes, pero para esto creo que hemos tenido que enfrentarlo sobre la marcha. Además, en un contexto muy complicado, muy difícil. Vivimos en la era de Internet, como saben, y la desinformación es uno de los principales retos que tenemos por delante. Y a pesar de que vivimos en un tiempo donde hay una crisis de fe en los medios, no sé si les ha pasado a ustedes como estudiantes, pero a mí como periodista, muchas veces, o sea, creo que hace unos 15 años era una profesión que todo el mundo decía, ay, eres periodista, qué interesante, qué bueno. Ahora te escuchan que eres periodista y te quieren, y enseguida empiezan a criticar lo que haces, por qué lo haces, cómo lo haces. Nos tildan de no decir la verdad todo el tiempo, de no balancear la información. Y bueno, creo que a veces tienen razón, porque hay medios para todo, y también tenemos el gran reto de que ahora la información viaja a través de nuestros teléfonos celulares y ahí encontramos de todo. Entonces, creo que el reto más grande ha sido navegar en ese mar de desinformación. Y como periodistas, al menos desde mi experiencia, elegir qué es lo que vamos a publicar y qué es lo que no vamos a publicar y cómo lo vamos a publicar. Elegir temas, esto está pasando en todas partes del mundo y todos los países merecen un espacio para contar su realidad y su manera de cómo están enfrentando esta tragedia en muchos casos. Y por eso es importante, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de un medio internacional, saber por qué elegimos contar qué está pasando en un país, porque lógicamente no podemos contar lo que está pasando en todos los países. ¿Qué es lo que hace a un país diferente de otros, ya sea porque tiene una situación particular? Puede ser el país que más está sufriendo por la pandemia, o también puede ser resaltar en este caso cuáles son las estrategias de los países exitosos. Eso es algo que, por ejemplo, pasó en BBC Mundo. Empezamos al inicio de la pandemia, estamos como focalizados en explicarle a la gente en primer lugar qué es lo que estaba sucediendo, de quién estábamos hablando, qué es el nuevo coronavirus, qué es el COVID-19. La gente quería saber cuál era esta amenaza que los había llevado a cambiar radicalmente su vida. Ahora, ¿cómo hacer esto cuando no eres un epidemiólogo, no eres un médico, no eres un experto? Aquí es donde es súper importante el manejo de las fuentes. Me parece un momento maravilloso en que los científicos son nuevamente importantes, o a lo mejor nunca han sido tan importantes en la historia como un científico, como la voz de un científico. Y es, al menos en mi experiencia personal, es a lo que me he remitido, al acudir a las fuentes primarias, a los estudios verificados, a no repetir lo que dice otro medio, que eso es algo que en lo que a veces por la premura, porque además tenemos que salir rápido y tenemos que contar rápido lo que está pasando. Yo particularmente trato de, lo que siempre me digo es, no importa salir primero, hay que salir bien. Y eso es lo que es también uno de los pilares, de los valores editoriales de la BBC. Hay que salir con información corroborada, contrastada, confirmada, de fuente primaria. Ojo, no de Wikipedia, jamás Wikipedia, por favor. Y también haciendo productos, porque llegamos a un momento en el que es tanta la saturación de información, el coronavirus, lo que causa el coronavirus, los efectos, los síntomas, los no sé qué, y toda esa información valiosa, pero llega un punto también de saturación, y a la hora de hacer nuestros productos, porque además estamos hablando de que pueden ser productos, al menos yo en mi carrera profesional nunca me he sentido más útil como me he sentido reportando acerca de la pandemia.
porque estamos tratando de darle a las personas información que pueda ayudarles a avanzar con esto, a saber más de esto, y también de hacer productos que informen, que eduquen, que a la vez entretengan para mantener ese o alimentar ese apetito que puede tener la audiencia. Hacerlo, lógicamente, es importante con honestidad siempre, que es algo que, con lo que te tienes que comprometer si estás en primer año de periodismo, es como casarte. Incluso más, porque te puedes divorciar, pero periodismo, si vas a ser periodista, puede ser para toda la vida. Entonces, casarte con la honestidad, con la búsqueda de la verdad. No partidos políticos, no políticos, no presidentes, no. Tu objetivo es tratar de buscar esa verdad, siendo honesto, parándote en la honestidad, imparcial, que es muy importante, por eso hablo de no partidos políticos o no presidentes o no presidentes. Nosotros no somos relacionistas públicos, nosotros somos periodistas. Y es importante también el balance. Las historias generalmente tienen, o casi todas las historias, tienen dos caras, y esas hay que mostrarlas y ponerlas sobre la mesa cuando lo hacemos. Y esto ha sido muy importante. Gracias, estimada María. Vamos a seguir con la ronda. Les voy a seguir consultando. Estimado Francisco, queremos conocer su punto de vista desde el área académica, desde el campo académico. ¿Qué es lo que piensa respecto al manejo de la comunicación en crisis sanitaria? Bueno, lo primero y fundamental es pensar en ese plano del deber, ¿no? de la ética. Una definición que es clásica, que hizo un gran filósofo ecuatoriano, Bolívar Echeverría, hablaba de la ética o del ethos como la morada, como el refugio. Todos queremos proteger nuestro espacio vital, nuestro hogar, nuestro lugar, sea de trabajo, de vida, pero en este caso, en el ámbito de la ética, nos lleva al campo, digamos, de los deberes que debemos cumplir para la reproducción, para que sea sostenible. Pensemos en el espacio de la comunicación, un espacio intoxicado o infoxicado, saturado de noticias falsas, de bulos, de desinformaciones que han crecido en buena medida por las redes sociales, pero también por un mal manejo profesional del periodismo. Es un espacio inhabitable, es un espacio, ustedes que tanto trabajan sobre el espacio amazónico, sobre la importancia de la naturaleza, pues nuestra segunda piel es la naturaleza de la comunicación. Y ese espacio, si no se protege en situaciones de crisis como una pandemia, afecta a la salud pública, afecta a la convivencia democrática. Lo hemos vivido en Inglaterra, lo hemos vivido en España, lo hemos vivido, por supuesto, en muchos países de América Latina, especialmente en el caso de Brasil o de Ecuador. Y ahí nos plantea varias cuestiones. El plano de la ética exige que las normas profesionales, las normas deontológicas se deben cumplir. Por ejemplo, el contraste de fuentes. Por ejemplo, el reconocer y validar las fuentes institucionales. Por ejemplo, el contraste o aspectos que los medios tradicionalmente no han cuidado. Hablo de la divulgación científica, del periodismo especializado en materias como salud, para informar adecuadamente. Estamos ante un derecho fundamental para la democracia, el derecho a la comunicación, y si los medios o las empresas no cumplen sus normas deontológicas, sus deberes profesionales, no tenemos un periodismo de calidad. Y claro, en situaciones de crisis o emergencia sanitaria, lo que pueden hacer los medios es aún más agudizar la sensación de zozobra, de desorientación, de incertidumbre y de alarma social, de pánico moral. Y estas situaciones son las que hemos vivido en buena medida. Yo creo que de este proceso algunas lecciones hemos de sacar. Primero, la autocrítica de los medios. No es verdad que los bulos circulen fundamentalmente a través de las redes sociales. Es verdad que se han incrementado, que en algunos casos, como el fenómeno Trump, se han impulsado desde las fuentes oficiales fenómenos de desinformación ante informes fidedignos y fiables de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero es el periodismo también el que tiene la responsabilidad de mediar. Y la mediación implica establecer puentes, vínculos entre científicos, sanitarios, gobiernos, sociedad civil, sector sociosanitario,
sociedad civil organizada, para de algún modo buscar medidas, hacer diagnósticos adecuados. Y una línea que es tradición en América Latina que hemos perdido: existe la comunicación para la salud, existe la comunicación para el desarrollo. Desde los medios se puede contribuir a la salud pública, desde una información que sea pedagógica, que sea educativa, que contribuya al cuidado de todos nosotros, al cuidado de nuestro hogar, de nuestro ámbito o espacio de convivencia. Y ese es un ámbito, un déficit que está pendiente. Sobra decir, como ha dicho mi colega, que efectivamente el tema del contraste de fuentes, de la verificación de noticias, de informaciones que han acelerado y que replantearía, pensando en esta idea de comunicación para la salud, de comunicación para el desarrollo, una lección básica. Quizá debamos aprender en el periodismo a no ser los primeros o a no ser tan rápidos, a no buscar el escot y ser los primeros en llegar a la noticia. Especialmente en situación de crisis sociosanitaria, llegar seguros es mejor que llegar primeros. Y por tanto, esto implicaría que la temporalidad de los medios, el modo de dar la noticia, la novedad, debiera ser cuestionada hacia otro tipo de información que hemos aprendido en comunicación para el desarrollo, en intervención en comunidades, desde hace muchas décadas, desde los 60, en CIESPAL, en muchas facultades de toda América Latina, se ha trabajado comunicación para la salud. Y en ese sentido deberíamos recuperar e incluso formar a los periodistas tanto en divulgación científica como en esta otra concepción del periodismo que contribuye a la salud pública, que contribuye al bienestar de todo, al buen vivir y a un equilibrio en nuestro ámbito hogar. Esa sería la máxima lección que podríamos sacar de esta crisis que hemos vivido, que seguimos viviendo todavía, lamentablemente, en todos nuestros países. Muchas gracias, estimado Francisco. Isabela, el reto que tienen frente al resto de medios tradicionales, ¿cómo has visto el manejo de la comunicación en este escenario? Sí, Silvana, yo quería como agradecer a los colegas porque la verdad es que hable tercera, ya como hay varias ideas que ya se repiten, no las voy a repetir, estoy de acuerdo en las cosas que ambos dijeron, pero quería, o sea, ayer y que estaba revisando el tema de decir, ok, la ética, o sea, como que esta palabra que es como la columna vertebral del periodismo, ¿no? O sea, es una cosa, me acordé que hace 6 años, por un tema de un contexto que había pasado una entrevista como falsa que se había hecho en Ecuador y que generó una conversación, yo entrevisté al periodista argentino Martín Caparrós, que es cronista, ensayista, y la entrevista era sobre la ética, por este hecho que había pasado que a él le habían puesto como palabras en su boca, por decirlo como un resumen. Y él me dijo esta frase que dice, la ética es una palabra rimbombante para decir una cosa más simple, que es hacer el trabajo decentemente, ¿ya? Y a mí eso me encanta y siempre me lo quedo, porque, o sea, como no deberíamos decir como hay que ser éticos como si fuera algo extraordinario, es una cosa que es inherente en el oficio. Entonces, ¿qué es hacer el trabajo decentemente? Es mucho de lo que ya hablaron los dos colegas, ¿no? Lo que decía Ana María, como contrastar fuentes, profundizar, estar seguro de cada palabra que estamos escribiendo, no revictimizar, bueno, un montón de características que claramente en esta época se han visto con un reto muy grande, no quiero decir en riesgo, pero con un reto muy grande por esta época de descrédito que también viven los medios y los periodistas en general. Entonces yo cuento brevemente que cuando llega la pandemia, como esta situación inconmensurable que no sabemos mucho cómo manejar, concretamente yo soy la directora editorial y cofundadora de GK, que es un medio independiente, y GK no es un medio de breaking news, de noticias. Entonces esa idea que decía Francisco de llegar mejor que llegar primero, o sea, es una cosa que nosotros manejamos desde siempre, y nos preguntamos qué vamos a hacer, porque como que hay una avalancha de información y no podemos competir con rapidez, nunca hemos podido, lo que nosotros hacemos es intentar llegar mejor, con más contexto, con la cosa reconfirmada, y quiero decir primero que no se puede generalizar de esta es la manera que el periodismo ecuatoriano ha cubierto la pandemia, porque hay demasiadas como categorías, por así decirlo, y cabe recalcar que una categoría no puede ser el medio digital, porque dentro de los medios digitales también hay una amplia categoría y dentro de los medios tradicionales también.
Entonces va a depender un poco del compromiso de cada uno de los medios y de las agendas que tengan y de los temas que decidan contar. Entonces nosotros en ese momento, quiero contar un poco cosas de GK porque creo que sirve para este tema que estamos hablando, y es como, ok, ¿qué hacemos nosotros en momentos no pandemia? Hacemos derechos humanos, hacemos género, hacemos medio ambiente, hacemos derechos indígenas, transparencia. ¿Cómo llevamos esa cobertura atravesada por el COVID? Entonces empezamos a cubrir esos temas que nos parecían como hiper relevantes, por ejemplo, en temas de comunidades amazónicas. Hemos hecho una serie al menos de 10 o 15 reportajes, o sea, a lo largo de la pandemia, para poder mostrar eso que sucede. Desde antes ya veníamos cubriendo ese tema, pero nos parecía más relevante aún. Y yo creo que un reto sí generalizado ha sido cómo informar con la información disponible oficial. O sea, siempre como no podemos nosotros levantar la data solos, tienes la información oficial de números, de cifras, pero decir, esta es la información oficial y sí poder investigar y cuestionar este asunto, porque ese para mí ha sido uno de los mayores retos, ¿no? O sea, como especialmente las cifras de fallecidos o contagiados, o las crisis desde los gobiernos locales o nacionales que se intentan ocultar. Entonces, yo creo que obviamente ha sido un súper reto, sobre todo por la avalancha de información y por decir qué hago, cómo yo puedo contribuir con esto, con información, insisto, como verificada, y sobre todo hay una cosa que dijo Ana María que me interesó muchísimo y tiene que ver con, o sea, toda esa desinformación, y voy a decirlo con nombre y apellido, del dióxido de cloro, etcétera, ¿ya? O sea, cómo combatir eso, ¿ya? Desde el periodismo como responsable. Y ahí no viene, o sea, es una falacia decir que hay un balance en el que yo voy a entrevistar al promotor del dióxido de cloro y a un científico, porque no hay tal balance, ¿ya? Entonces, sí nos hemos enfrentado a retos que, como en todas las etapas, y ya me parece como muy fascinante, y voy a quedarme ahí porque no quiero pasarme en el tiempo, y sobre todo quiero saber un poco los alumnos o los estudiantes que quieren hacer preguntas, cómo ellos han visto la cobertura, o sea, o qué les falta, ¿ya? Porque yo sí creo que, por ejemplo, nosotros no somos especialistas en salud, pero lo que hicimos fue hacer alianzas internacionales con medios que cubren salud para poder como servir en ese tipo de información. Pero sí me interesaría desde el punto de vista de lectores jóvenes, qué piensan de lo que ha ocurrido concretamente en Ecuador. Gracias, Isabela. Así es, chicos, están invitados todos a participar, chicas lo mismo. Me da mucho gusto decirles, hay personas que están conectadas de diferentes puntos del planeta, no únicamente nos están siguiendo desde acá de Ecuador, así que por favor hagan sus consultas, sus comentarios. Recuerden que dentro de la estructura de este foro también se dará paso a cada una, bueno, se seleccionarán algunas preguntas para nuestros panelistas. Estimado Fabricio, el reto que se tiene frente al trabajo de informar, de comunicar en un ambiente complejo como el que tenemos, enfrentando una crisis sanitaria. Hola Silvana, muchas gracias. Saludos a todos y también a los estudiantes que están conectados. Suscribo las palabras iniciales de Ana María Roura respecto de lo fascinante que es esta profesión, que es este oficio. No le voy a llamar profesión, le voy a llamar oficio. El periodista, yo soy de los que cree que nace más que se hace. Es una profesión muy compleja que requiere mucha vocación. Tiene que gustarte si te metes a ser periodista. Si no les gusta, mejor dedíquese en otra cosa, como decía alguna vez una de las jefas que tuve en uno de los canales en los cuales yo trabajé. Dicho esto, yo quisiera hacer una mirada un poco más retrospectiva y no enfocarme solamente en la pandemia, porque me parece a mí que dos hechos recientes, en menos de un año, terminan cambiándonos a nosotros como periodistas y la visión de los televidentes, oyentes o lectores respecto del rol de los medios de comunicación. Sí, la pandemia es uno de ellos, pero también los hechos de octubre, cuando se generó esta gran movilización nacional, luego de que el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo, el 883, que supuso la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ustedes recordarán pues esas protestas, hechos de violencia, excesos de lado y lado, tanto de la fuerza pública cuanto de los manifestantes, pero en el medio fue muy discutido el rol de los medios de comunicación.
Y Francisco Sierra decía algo de lo cual lamentablemente en este segmento en el cual nos desarrollamos carecemos, que es un elemental sentido de autocrítica, el reconocer errores u omisiones que pudimos haber cometido en el ejercicio de nuestra profesión y, claro, en el desarrollo de nuestro trabajo. Octubre, creo yo, nos desnudó de cuerpo entero, y desnudó las falencias que tenemos sobre el trabajo periodístico que hacemos. Y allí pues irrumpieron con mucha fuerza muchos medios alternativos, GK es uno de ellos, Radio La Calle es otro de ellos, Wambra Radio, por mencionar otro medio que justamente se destacó y que tuvieron mucha visibilidad frente a los cuestionamientos de los medios masivos. Ato esto a lo que ocurrió en el desarrollo de la pandemia, porque claro, esa pérdida de credibilidad que tenemos hoy como medios y como periodistas se traduce en un reclamo recurrente de la gente. ¿Por qué siguen publicando? Nos dicen las cifras oficiales y está claro que esas no son las cifras reales. ¿Por qué no dicen los medios y los periodistas la verdad respecto de lo que está pasando con la pandemia? ¿Por qué no dicen que no son 5,000 fallecidos, sino que son 25,000? Estoy diciendo cualquier cosa en términos redondos, ¿no? Yo creo que la pandemia ha evidenciado esto, pero además yo les he dicho a los oyentes o a los internautas que muchas veces discuten esto, yo no tengo la cifra real de los fallecidos. ¿La tiene usted? ¿Usted conoce, les digo a las personas que nos cuestionan? Yo creo que ningún periodista tiene claro sobre cuántos fallecidos en realidad terminaron siendo producto de contagios del COVID-19. Lo de Guayaquil y lo de Guayas, por ejemplo, en un primer momento, basta con leer y recorrer las redes sociales y la postura pública de algunos de los colegas, minimizando lo que estaba pasando en Guayaquil, asociándolo además a una corriente política en particular, porque lamentablemente en un tema sobre el cual se debió haber manejado con muchísima más seriedad, igualmente se lo politizó, desde los medios y también desde los políticos. Gente que desconoció la crisis de Guayaquil, y miren ustedes, marzo, abril y la primera semana de mayo fueron tal vez los momentos más complejos que nos evidencian o nos presentan a la ciudad de Guayaquil y a la provincia del Guayas como el sector que mayor número de fallecidos registra hoy en el Ecuador. Pero esas historias no se las contaron en un primer momento porque se pretendió negar la realidad de la ciudad de Guayaquil. Me dio la impresión que en un primer momento pasó esto, pero que luego los medios empezaron a abrirse un poco más a la realidad y a tratar de evidenciar aquellas historias que en un primer momento no fueron contadas. Ayer el especialista Daniel Simancas de la Universidad Técnica, de la Universidad UTE, antes Universidad Técnica Equinoccial, compartía un tuit en el cual igualmente me posteó, me incluyó, me tagueó, y decía, por ejemplo, que el COVID-19 ha convertido a los periodistas en periodistas de salud y qué pueden hacer al respecto desde la academia. Aprovecho este foro académico para plantear justamente aquello. ¿Qué nos ha evidenciado esta crisis? Que a los periodistas nos falta especialización. En mi caso, por ejemplo, yo soy un periodista con un recorrido político, del periodismo político. Tengo casi 28 años de experiencia profesional, de los cuales 25 he sido reportero político, reportero legislativo. No es mi experticia el periodismo científico, el periodismo, en este caso, asociado a los temas de salud y sobre todo y puntualmente a los temas de la pandemia. Yo creo que la crisis de la pandemia abre una gran posibilidad para que la academia también comience a especializarnos a los comunicadores en temas como los vinculados a la salud, para no decir cualquier cosa desde nuestros diferentes espacios mediáticos o de difusión, para no escribir cualquier cosa en nuestras redes sociales, porque también soy de los que cree que en muchos pasajes las redes sociales nos han desnaturalizado como periodistas. Ahí tienen un reto muy importante que me parece a mí nos deja la pandemia del COVID-19. Esa es una primera reflexión que yo hago en este foro. Muchísimas gracias, Fabricio. Sí, es importante hacer un análisis desde algunos eventos que también han sido importantes para analizar de fondo cuál ha sido el comportamiento de los medios. Y en ese contexto vemos que ya hay algunas intervenciones de los muchachos, de algunas personas que igual se han unido a esta transmisión y están consultando. Yo quisiera plantear, antes de dar paso al debate interno entre ustedes, referente a esta temática y cómo han visto que se viene manejando la información en una época de crisis, conocer qué piensan respecto al hecho de que en la actualidad, pues,
todos informan, todos comunican. No lo hacen desde la perspectiva profesional algunos, pero es justamente ahí donde entra la observación frente al reto de qué hacer, cómo corroborar ese tipo de información que aparentemente viene de fuentes oficiales. Cuando hemos visto que incluso dentro de las mismas instituciones han existido divergencias frente al manejo de la información, se ha publicado en ocasiones información que después ha tenido que darse de baja. ¿Cómo podríamos enfrentar esto? Queda abierto para que puedan participar independientemente, sin orden. Yo quiero regresar aquí al tema de las fuentes primarias. Para mí esto es súper importante. Nosotros en BBC tenemos periodistas de salud, tenemos una redacción con un grupo de personas que están produciendo noticias de salud. Pero, por ejemplo, nos pasó que en una redacción internacional lo que estaba pasando en Europa no era necesariamente lo que estaba pasando al mismo tiempo en América Latina. Entonces, a veces esa información que están produciendo los expertos te sirve, pero siempre es muy importante detectar, por ejemplo, cuáles son las universidades y centros que están liderando las investigaciones en este sentido. Y si tienen nota, papelito, esfero, tomen nota los estudiantes. Universidades y centros que están en esto: Johns Hopkins de Estados Unidos, Universidad de California, King's College de Londres, la UNAM de México, el Instituto Pasteur de Francia, el Instituto Koch de Alemania. Ahora tenemos Google y es muy fácil con el explorador, te metes a esas páginas y si a lo mejor no hablas francés o no hablas inglés o no hablas alemán, tienes una opción para traducir. Y esto te puede llevar a muchos caminos. Uno, a estudios de universidades y centros reconocidos, o sea, las personas que saben referente a lo de la pandemia y que están metidos en esto. Y además te dan estos estudios, los nombres, los datos de los científicos que están detrás de esto. Yo particularmente he entrevistado a muchísimos de los científicos que están detrás de las vacunas, detrás de los tratamientos que se han probado. Y esto, en el caso mío, que no soy una periodista de salud, me ha dado, nunca he entrevistado a tantos científicos en mi carrera profesional y me parece fenomenal y me parece genial que además los científicos tengan este lugar en este momento. Es un momento para ellos, estamos en una pandemia y quien sabe es la ciencia. Otro es las revistas especializadas, también son una fuente primaria. Revistas especializadas que consulto, The Lancet, que es una revista especializada en enfermedades respiratorias y lleva la puntera del tema médico de la pandemia. También está Science Magazine y hay un sitio que se llama The Conversation y que es en español y son artículos escritos por epidemiólogos, microbiólogos, biólogos, médicos. Entonces, ellos saben más que nosotros, los periodistas, seguro, no, sin lugar a dudas, por favor, o les preguntamos a ellos o decimos lo que dicen los estudios o citamos a la persona, porque además me parece importante el tema también de citar. En mis videos, los que produzco, por ejemplo, siempre al final o en la caja de descripción pongo todos los links a los estudios, porque es una manera también de que la audiencia, uno, vaya y consulte si es lo que quiere, si quiere saber más, por ejemplo, y otro, de alguna manera también nos eduquemos mutuamente en el tema de la corroboración de la información, qué información está verificada, de dónde sale, un poco transparentar nuestra profesión periodística. Yo ahí, por ejemplo, si me permiten ahí meterme un poquito en la discusión, lo que plantea Ana María, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Yo les decía hace minutos, mi experticia es más de un reportero vinculado a los temas políticos, a los temas netamente noticiosos, pero desde el 16 de marzo que declaramos acá en el Ecuador la emergencia sanitaria, yo he hecho N cantidad de entrevistas a especialistas, a gente de muchísimo nivel,
de muchísimo conocimiento que permiten nutrir a la audiencia justamente con despejar algunas dudas, múltiples dudas que todavía tenemos respecto del COVID-19. Pero, por ejemplo, yo sí me quedo un sinsabor, porque decía Ana María, acudir a las fuentes primarias. Una fuente primaria, ¿cuál debería ser? El Ministerio de Salud Pública. Yo soy absolutamente crítico sobre el rol del Ministerio de Salud. No solamente hablo de la política pública, si es que la hay, asociada al Ministerio de Salud, sino de la relación de esta cartera de Estado con los medios de comunicación. Resulta que el ministro da pocas entrevistas, genera mensajes muy erráticos, a ratos mensajes confusos respecto de el verdadero riesgo que está enfrentando el Ecuador con el COVID-19. Me da la impresión que incluso esos mensajes han provocado o han contribuido al relajamiento que además se ha traducido también en una indisciplina por parte de un segmento de la sociedad. Pero, por ejemplo, el manejo comunicacional del Ministerio de Salud es deplorable. Tenían un chat de WhatsApp para interactuar con los periodistas. Resulta que en algún momento hubo una disposición para eliminar ese chat de WhatsApp y crear un canal unidireccional de Telegram para no responder las preguntas. No contestan las llamadas, no contestan los mensajes, no contestan los correos electrónicos. O sea, para el Ministerio de Salud, los periodistas y los medios somos un cero a la izquierda. Yo pregunto, y esta es la inquietud, ¿cómo nosotros podemos informar adecuadamente y contrastar fuentes si la autoridad oficial se niega justamente a acceder a diálogos y a proveer de información a los periodistas a través de los medios de comunicación? Esto también nos deja la pandemia, este silencio y los mensajes erráticos, confusos por parte de las autoridades, cuando, por ejemplo, de salud tiene que hablar el ministro de Salud. La semana anterior, el secretario de Gabinete hace una declaración vinculada a un tema de salud cuando él no es un epidemiólogo, cuando él no es un especialista ni un investigador en materias de salud, menos de la pandemia del COVID, pero hace una declaración respecto a que en Quito la carga viral es menor a la carga viral que tuvo Guayaquil y por eso en Quito hay menos contagios. O sea, yo no sé si esa declaración del señor secretario de Gabinete tuvo algún tipo de asidero científico. Yo he leído reacciones de científicos en ese sentido. Entonces, las fuentes primarias son fundamentales, pero también la información oficial que nos permita llegar a través de los medios con esos detalles a la comunidad. Yo sí quisiera hacer una intervención en el sentido que estaba planteando Fabricio, ¿no? con el problema de las fuentes primarias. Es verdad que en la historia del periodismo siempre hemos defendido el utilizar las fuentes primarias y contrastar esas fuentes. También que en comunicación de crisis hay que dar credibilidad y informarse solo por vía oficial. ¿Qué sucede cuando esas fuentes oficiales distorsionan, sesgan, manipulan, no dan la información adecuada? Bueno, hay alternativas. Cada vez más estamos viviendo en un mundo complejo y los periodistas tenemos que trabajar con fuentes secundarias. Hablo del periodismo de datos. A través del Big Data podemos explotar, contrastar y obtener esa información que las fuentes oficiales no nos dan. Porque algunas fuentes primarias, léase, por ejemplo, ahora la crisis sanitaria, la que se están planteando grandes compañías farmacéuticas, centros de investigación y universidades, en las que los periodistas podemos dar credibilidad porque suponemos que hay un desinterés, la búsqueda de la verdad, de la ciencia, en este caso de una vacuna para el bien común de la humanidad, pues muchas veces estas fuentes, supuestamente independientes, son también fuentes con intereses que sesgan o filtran información inadecuada. Tenemos muchas experiencias en la historia. Yo lo llamo el caso Fox. El caso Fox, cuando consultaba expertos sobre crisis en Oriente Medio, correspondía a fundaciones privadas financiadas por la industria de armamento o financiada por las petroleras. Algo semejante puede sucedernos cuando buscamos esas fuentes autorizadas o expertas. Pero tenemos como periodistas que ir a un rol nuevo en el que las fuentes secundarias van a ser importantes, en el que tenemos que utilizar metodologías científicas, rastrear estadísticas, fuentes secundarias, informes, tanto de la Organización Mundial de Salud. Ha señalado también fuentes como la de la Johns Hopkins University, especializada en justamente temas de salud pública y también de comunicación para la salud. Ahí se formó Luis Ramiro Beltrán y grandes expertos latinoamericanos en comunicación para el desarrollo. Tenemos que utilizar nuevas técnicas, técnicas más propias de científicos que el modelo que tradicionalmente hemos enseñado en las facultades, que es ir a reportear a la calle y contrastar con fuentes primarias. Porque, como sucede en las redes sociales, esas fuentes primarias son interesadas, sea en la industria de armamento, si hablamos de crisis sanitaria, de la industria farmacéutica.
Entonces, combinar unas y otras cada vez es más importante, no depender exclusivamente. Y bueno, en algunos casos, como el de Brasil o Ecuador, pues es paradójica que las fuentes oficiales, que es de las que se debería surtir los medios, no son fiables y por tanto generan más incertidumbre y confusión que aclarar el escenario que deberíamos tener por delante. Y planteaba Fabricio antes una pregunta. Yo creo que la universidad sí que tenemos retos y podemos formar en periodismo de datos, formar en comunicación para la salud. Los medios no pueden tener expertos en todo, expertos en tribunales, expertos en salud, expertos en temas militares, expertos, pero sí necesitamos y hay déficit. En mi propia facultad en Sevilla, cuando era decano, nos encontramos con una alta demanda de divulgadores científicos, de periodistas especializados en ciencia y en tecnología, y todavía no estamos capacitando, cuando hay una demanda de instituciones públicas. El Estado también, además, no solo la academia, el Estado debería tener, después de lo que sucedió con el terremoto de abril, expertos en comunicación de riesgo, expertos en comunicación y catástrofes, expertos en comunicación y crisis sanitaria. El Estado debiera tener, el Ministerio de Salud debiera tener esos expertos y la universidad contribuir a dar esa capacitación, porque tenemos cada vez sociedades más de riesgo y, por tanto, necesitamos desde la comunicación saber gestionar las situaciones de crisis o emergencia sociosanitaria. Y ahí tenemos por delante una tarea que creo que debemos empezar desde ya. Vamos tarde incluso en ese empeño, por lo menos por la parte que conozco bien de las universidades, no solo en Ecuador. Y al respecto, Fabricio, yo no haría solo autocrítica de Ecuador. La crisis de credibilidad de los medios se da en España también, se da en Brasil, se da en Estados Unidos. Es una tendencia general de la crisis del periodismo, de la crisis de los medios y los propios profesionales de la información, que habrá que revisar con autocrítica y con cierto distanciamiento de lo que estamos haciendo día a día. Yo quería agregar algo sobre la misma conversación y también sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando. No nos olvidemos de la gente. O sea, en toda esta conversación que decía Francisco y Fabricio, yo comparto lo que dice Fabricio del ministerio, o sea, está como blindado, ¿no? La información oficial llega muy tarde, no se puede como confiar, pero se puede seguir haciendo periodismo como periodismo básico, como back to basics, de decir, hablemos con la gente. Ha sido un reto muy grande, no lo dije en la primera intervención, no poder salir a las calles. Nosotros en GECA adoptamos una política de quedarnos en casa los primeros 130 días, o sea, como que no, y todo era vía telefónica, vía WhatsApp, o sea, buscando las herramientas, pero concretamente nosotros publicamos 2 historias que si hubiésemos esperado como la respuesta del ministerio o buscado por ahí, nunca hubiésemos llegado. Una es la historia de los familiares que les perdieron los cadáveres de sus seres queridos que fallecieron, que están extraviados todavía, y es una cobertura que la hemos seguido durante 3-4 meses, pero la iniciamos por un mensaje de Twitter de una ciudadana que nos escribió. Entonces, hablamos con la ciudadana, luego entramos a un grupo de WhatsApp, había 15, de repente eran 70 personas que no les entregaban el cadáver del fallecido por COVID o no, durante la crisis en Guayaquil, la más fuerte que fue entre fines de marzo e inicios de abril, habían muerto. Entonces, esta historia que fue todo voces, o sea, voces de ciudadanos, de la gente, que el periodismo yo creo que debe acercarse más a eso y no quedarse en el tema oficial. Luego de que la publicamos, obviamente íbamos al ministerio a decir, eso está pasando, ¿cuál es su postura? Nos respondieron, obviamente, luego de la publicación, o sea, como un día y medio después. Y la otra historia es sobre relatos en primera persona de médicos que están trabajando con el COVID. Creo que son 7 médicos. Y es un reportaje que habla como qué están viviendo ellos. Hay unos que obviamente tienen como seudónimos por el tema de las represalias, pero estamos contando las historias de qué está pasando. Obviamente siempre llamamos al ministerio a pedir la postura sin éxito, pero tenemos que contar las historias desde la gente. O sea, tenemos que no perder eso. Yo entiendo y el tema de entrevistar científicos todo el tiempo, todo eso, todo es complementario, pero digo, no nos olvidemos de poder también contar esas historias, ¿no? Porque son o sea, lo que está viviendo. Y para mí personalmente es muy frustrante no poder salir y hacerlo de frente, cerca, y como poder, peor en situaciones tan dolorosas como estas que estamos diciendo, ¿no? Como médicos completamente exhaustos teniendo que decidir si intubar a una persona o la otra, dependiendo de la edad o de cosas parámetros que les ponen, porque solamente hay un respirador, ¿ya? Entonces, eso es
es periodismo, como digo, como del ejercicio del periodismo muy de base, y en la pandemia sí, sí es importante seguir haciendo esas historias. O sea, eso quisiera como poder transmitir también en los estudiantes, ¿no? No perder de vista esto. Me parece que el periodismo científico de salud es fenomenal, y todo lo que estás haciendo para poder explicar, por ejemplo, el tema de las vacunas, hay tanta desinformación, o sea, como poder poner eso, pero también tienes este otro lado de poder contar las historias y los afectados y cómo se está sucediendo desde los relatos de las personas. Y es un reto no poder salir a la calle, pero somos periodistas, y aquí los cuatro sabemos que cuando uno tiene que conseguir un contacto, lo consigue. Y empiezas y tal. Puede ser más agotador tener que llamar, o sea, no es lo mismo, pero es lo que hay. Yo solo quería añadir que un ejemplo clave de este tema de las fuentes, que primarias tampoco es oficiales, ojo, fue como uno de los medios en Ecuador. Bueno, todo empezó por Blanca Moncada en Twitter, porque estaba escuchando mucho el tema de los cadáveres en las calles, y es una periodista que trabaja para Diario Expreso, si no me equivoco, en Guayaquil. Sí. Empezó a anotarlo en Twitter y hablar con la gente. Usted, y anotar el número de teléfono en un hilo muy valioso, creo yo, de Twitter. Llamar directamente, preguntar el número de teléfono y luego hacerlo público. Eso es hablar también con una fuente primaria, que es lo que hacemos nosotros que somos periodistas. Luego estaba las cifras oficiales del gobierno de Ecuador, que decían que aparentemente no estaba pasando mucho. Y luego estuvo un contraste de esas cifras oficiales con las cifras del INEC de exceso de mortalidad. Y yo creo que esa triangulación fue la que finalmente nos dio la imagen y la picture, la foto de lo que estaba pasando en realidad en Ecuador. Y es para mí un excelente ejemplo de cómo podemos, en un momento de crisis como esta, y en un momento en la que sabemos que hay un dato que no va porque lo contrastamos con la realidad y hay otras realidades que nos están llegando, cómo podemos armar todo eso y sacarlo adelante, que fue además un trabajo valioso, que creo que no se puede hablar de un solo periodista, creo que fue como lo siento así, creo que fue como varios periodistas que se pusieron a ver qué está pasando aquí, todos estamos encerrados, estamos en una coyuntura, pero al final pudimos saber lo que estaba pasando en Ecuador gracias a eso. Sí, yo recomiendo hartísimo el trabajo que hizo Blanca, y como dice Ana María, fue como un hilo virtuoso. Plan B luego sacó esta comparación de lo que dices del registro civil, que era algo que no habían hecho antes, y para mí es admirable eso, porque es como cómo te las arreglas, o sea, es como demuestra un poco cómo hacer periodismo en encierro. Quizá, o sea, eliminemos un poco la pandemia y pensemos que es un estado de guerra u otra característica que tienes que estar encerrado, pero viendo un poco el lado positivo, hay estos súper ejemplos que dan como cuenta de que se sigue haciendo buen periodismo, o sea, que es posible, ¿no? Y no afuera, acá, o sea, acá en el país. Muchísimas gracias. Quisiera dar espacio a las preguntas que tenemos de quienes nos están en este momento siguiendo. Hay algunas participaciones, entre ellas, por ejemplo, nos preguntan ¿cuál es el rol de la sociedad para exigir que los medios cumplan con su papel informando de manera responsable? Como sociedad, ¿qué tendríamos que hacer para que esto se cumpla? Queda abierto para cualquiera de ustedes como panelistas. Bueno, yo creo que la sociedad es fundamental porque el derecho a la comunicación es un derecho universal, no está o no debe estar solo tutelado ni por empresarios de comunicación ni por periodistas, que son un concepto muy restringido, pero además hay fórmulas que podemos experimentar, como se ha hecho en Colombia, de llamado periodismo ciudadano, en el que la gente se convierte no solo en fuente primaria y en protagonista, sino también en co-creador, junto con los periodistas, de un modo de agenda, de producción, de relato, de producción de información distinta. Sin sociedad civil organizada difícilmente puede haber una corrección, es necesario también política pública para que los medios informen adecuadamente.
Pero este ejemplo que estaban poniendo de Ecuador, de cómo se genera un hilo en Twitter y los propios ciudadanos están dando cuenta de lo que sucede en la calle, pero que no se está informando adecuadamente, sería un ejemplo que con método como el periodismo ciudadano permitiría otro tipo de narrativa. Sin sociedad civil organizada difícilmente los medios van a cumplir su función mediadora, ¿no?, correctamente. No sé qué perspectiva se puede tener respecto a esto y cómo ha visto tal vez la comparación de cómo se maneja la información y cuál es el papel de la sociedad desde donde se encuentra Ana María, y cómo a través de su experiencia también con el ejercicio profesional acá en Ecuador podríamos hacer ese comparativo de cómo se comporta acá nuestra sociedad. Bueno, primero que es un paisaje mediático completamente diferente. Aquí hay medios privados, medios públicos, no hay medios del Estado, y quisiera hacer una diferencia entre medios públicos, de lo que son realmente los medios públicos, que no son portavoces del Estado ni del gobierno que esté de turno. Esto hay que dejarlo claro. En el caso del medio para el cual yo trabajo, que es la BBC, es un medio público que se financia con el aporte a modo de un impuesto que pagan todos los ciudadanos en el Reino Unido, y a partir de ahí, bueno, eso nos financia nuestro trabajo. Por supuesto, el paisaje mediático es diferente. Yo considero que trabajo para un medio completamente independiente. Es un medio que, entre los valores editoriales, no es perfecta la BBC, obviamente, como ningún medio, pero bueno, sí suscribo los valores editoriales de imparcialidad, de balance, de la búsqueda de la veracidad, de la confirmación de que tenemos, a pesar de que somos un medio que trabaja con noticias de última hora y tal, para nosotros es muy importante verificar y salir oportunamente. Del paisaje, o sea, comparar un país con otro, creo que es algo bastante complicado. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. A mí lo que sí me parece que si hay algo que tienen en común es que hay una crisis de credibilidad de medios, y eso es a nivel global. También hay un fenómeno de polarización de la sociedad entre divisiones. Recordemos que este país también está atravesando por un proceso que quizás ha sido el proceso más determinante que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, que es el proceso del Brexit. Se está separando de la Unión Europea, y esto es un proceso que genera muchísimas divisiones también a nivel social, y eso se ve reflejado también en la relación que tienen los ciudadanos con los medios. Hay una crisis global general de credibilidad en los medios. Muchas personas prefieren ya no ver noticieros, por ejemplo, y prefieren ver social media, prefieren ver Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, informarse por esas fuentes. Eso también pasa aquí, y en estos lugares, en estas redes te encuentras de todo, y esto también pasa aquí. También sabemos que hay mucha campaña política que se está haciendo a través de redes sociales, y que los mensajes cada vez se parecen más a lo que podría parecer un artículo periodístico, que en realidad lo que tiene detrás es una propaganda que va dirigida específicamente a ese usuario del que conocen, tienen muchísima información, porque es un usuario del que conocen lógicamente la red social. Entonces yo creo que son muy diferentes, pero están atravesando por esta crisis de credibilidad en ambos lugares, y como periodistas tenemos que aprender a cómo vamos a encarar y a desarrollar herramientas para encarar todo este tipo de cosas. Para mí, esas herramientas pasan por cómo voy a cuidar mi información, cómo voy a hacer que mi información
me siento más auditada que nunca, porque además yo que he hecho una transición de medios tradicionales, de televisión, donde no tienes oportunidad mucho de feedback, a publicación de videos en plataformas digitales, donde tienes comentarios abiertos y todo el mundo puede escribir lo que quiera, puede dar su opinión acerca de lo que le parece, pues se ha convertido en un reto más grande, ¿no? O sea, cuando publicas algo, sabes que vas a tener reacciones, comentarios y que los comentarios van a estar publicados todo el tiempo ahí. Cuando cometes errores, también van a estar ahí. Y mi manera de blindarme ante eso es cuidar mucho de mi formación con todo lo que hemos hablado, contraste, fuentes, un trabajo que creo que es incansable, pero necesario. Y también tenemos muchísimas noticias falsas que circulan, como circulan en el Ecuador. Otro reto importante es cuál es el ángulo con el que vamos a presentar estas noticias falsas. Muchas veces pensamos que no hay que hablar sobre las noticias falsas porque es una manera como de reproducirla, pero al mismo tiempo cuando tienes un fenómeno como el del dióxido de cloro, se vuelve necesario porque hay mucha gente que está leyéndolo. Aquí, en Ecuador, en Londres, en donde sea, en Estados Unidos, creo que eso nos une de alguna manera, ¿no? O sea, esa crisis. Y por las diferencias, bueno, pues también son muchísimas, pero hay muy diversos medios que se financian de muy diversas maneras, al igual que en Ecuador. Y cuando eres periodista, yo creo que lo importante es decidir en qué medio quieres trabajar. Eso es muy importante. Gracias, Ana María. Hablando del tema, en donde se ve, ¿no?, que en efecto hay una crisis de fe hacia los medios, en donde resulta que es, para algunas personas, resulta mucho más eficiente o una fuente más confiable acudir quizás a Twitter que al medio tradicional. Yo quiero preguntar en ese contexto a Fabricio, ¿cuál sería el reto al que se estarían enfrentando los futuros profesionales para que puedan ganar esa credibilidad, para que puedan regresar a que la sociedad tenga esa confianza en los medios de comunicación, teniendo muy en cuenta también el otro factor que influye, y es el que se tiene como reto también la politización de los medios de comunicación? De acuerdo, y yo quiero esa pregunta, Silvana, atarla un poquito a las reflexiones que hace Ana María. ¿Qué hacemos? Y esta es una suerte de autocrítica que creo que es necesaria hoy. Hoy, más que nunca, es necesaria la autocrítica por parte de nosotros, los periodistas y de los medios. ¿Qué hacemos si en las redes periodistas consagrados publican noticias falsas? Entonces la gente se pregunta si el periodista X, que lo conocemos hace 30 años, que lo hemos visto en la televisión, que le creemos, empieza a publicar noticias falsas, no una, no dos, no tres. Muchas veces publica noticias falsas, sin contraste, sin verificación, sin bajar el tweet de la noticia falsa, sin pedir una disculpa. Porque claro, el ego termina siendo muy grande, ¿no? Entonces no admitimos que nos equivocamos. Y perdón que hable así, pero termina siendo así. Yo creo que para generar una autocrítica hay que ser absolutamente frontales y sinceros sobre lo que nos está pasando a nosotros y a nuestra credibilidad. Pero el ego es tan grande que no reconocemos el error. Entonces el común de la gente dice, bueno, si el periodista tal siempre publica noticias falsas, ¿a quién vamos a creer? Dejemos que los políticos publiquen las noticias falsas, pero no un periodista. La semana anterior un periodista consagrado, por ejemplo, publicó en su cuenta Twitter que lo que pasó en Beirut era un ataque masivo contra la capital del Líbano. Y no era un ataque masivo, era una explosión que, ya todos sabemos lo que ocurrió en la capital del Líbano. Pero se publica y no se pregunta y no se contrasta y no se verifica. Entonces, aquí hay un reto muy importante, porque ¿cómo generamos que nuestras audiencias vuelvan a confiar en nosotros si cometemos semejantes errores? Francisco hablaba de algo que es muy interesante, el periodismo ciudadano. Pero el ciudadano de a pie, si bien es cierto hoy, de suyo se ha convertido en un comunicador, porque claro, a través de las redes sociales, cualquier ciudadano comparte información. El ciudadano común y corriente seguramente no va a cumplir con los presupuestos que los periodistas estamos obligados a cumplir por nuestra formación
y por nuestra ética periodística, por nuestra deontología de la comunicación. Para el caso de la información, la veracidad, la verificación, la precisión, la contrastación, ¿ya? Que son elementos irrenunciables. En el mundo ideal son elementos irrenunciables al momento de ejercer el periodismo de información. Y cuando ejercemos el periodismo de opinión o de interpretación, que es una rama absolutamente legítima, que lamentablemente se le ha puesto en el mismo saco, y no todo el mundo discrimina el periodismo de información del de opinión. Para el de opinión, hay presupuestos igualmente renunciables, que yo al menos los defiendo. Me puedo equivocar en el camino, porque soy un ser humano, desde luego, pero defiendo a rajatabla la rigurosidad, la seriedad, la responsabilidad, el respeto y la criticidad. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que ser ofensivos o insultadores para mostrarnos como críticos? Yo, al menos con ese periodismo, no comulgo. Yo creo que la criticidad no es consustancial con el insulto. La criticidad sí va de la mano con la frontalidad. Y esa frontalidad tiene que ir de la mano con la rigurosidad y con la seriedad. Me parece a mí que eso nos ha terminado de desnaturalizar a los periodistas. Y esto, por ejemplo, yo les planteo a los estudiantes que nos están siguiendo esta profunda reflexión. Primero, tener claro el periodismo de información del periodismo de opinión. En el periodismo de opinión es absurdo que nos pidan a los periodistas imparcialidad, Silvana y amigos. Es absurdo. Yo no puedo ser imparcial porque seguramente en lo que estoy diciendo habrá colegas y amigos que comparten este panel y quienes nos están siguiendo que tal vez no compartan mi criterio. Es mi verdad, que no es la verdad absoluta. Termina siendo la mía. La verdad de Ana María, de Francisco, de Isabela puede ser totalmente distinta a la mía. Por ende, no me pidan imparcialidad el momento que yo genero una opinión. No me pidan objetividad, porque de alguna manera la objetividad termina siendo subjetiva. Sí pídannos, exíjannos rigurosidad, seriedad, responsabilidad, criticidad a la opinión, el momento de opinar y el momento de informar. Por favor, exíjannos, los ciudadanos exíjannos a los medios y a los periodistas que recojamos todas las visiones posibles. Va a ser muy difícil llegar a la verdad absoluta. Alguien decía hace tiempo en el debate de la ley de comunicación, que ha sido tan complejo en el Ecuador, que la verdad es la suma de muchas verdades. El periodista tiene que, cuando recoge una información, buscar todos los elementos y todas las aristas posibles para acercarse lo más posible a esa verdad y presentar esa pieza comunicacional para la discusión. Y quiero cerrar mi respuesta con una reflexión adicional de lo que decía Ana María. El formato de la BBC, que es un medio público, ¿por qué no replicarlo en el Ecuador? Hoy, por ejemplo, está claro que se ha exterminado el concepto de medios públicos. Es verdad, y yo lo he dicho públicamente a lo largo de estos años, incluso hay gente que ha discrepado conmigo. Para mí en el Ecuador nunca existieron medios públicos. Tal vez en el ideal, en su génesis, había evidentemente una idea de generar medios públicos que terminaron convirtiéndose en medios gubernamentales, que tuvieron una línea editorial en el gobierno anterior y manejaron una línea editorial cercana al gobierno actual. Pero no transparentamos el debate sobre lo que son los medios públicos, el financiamiento, la línea editorial. Este debate en el Ecuador lamentablemente no maduró en los últimos tiempos y hoy se decidió exterminar esos medios que, creo yo, bien pudieron haberse convertido en medios públicos, analizando el financiamiento, la línea editorial, cómo involucramos al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, que nos está escuchando seguramente en este debate sobre la naturaleza de los medios de comunicación públicos. Creo que estamos muy verdes en ese sentido, Silvana y amigos. Muchas gracias, Fabricio. Isabela, enfocado a este tema y que es de reto, cuando hablamos, bueno, de medios digitales, teniendo en cuenta que ahora la gran mayoría han migrado a estas plataformas, ¿cuán complejo se vuelve el que como medio digital se pueda ganar credibilidad, teniendo en cuenta que en la actualidad el que menos está utilizando las plataformas para informar y ya sin contar con todas las fuentes o con todo lo que tiene que hacer un periodista o lo que se tiene que hacer dentro de un trabajo de investigación, pues ya se etiquetan como medios de comunicación? ¿Cómo ustedes han afrontado este reto? Porque tenemos que también reconocer aquello a través del uso de las tecnologías. Hemos visto que ahora existen muchas cuentas que fungen de medios de comunicación, pero en realidad no lo son.
Primero, como una diferenciación así solo de que no es lo mismo migrar a digital o ser nativo digital. O sea, hay como que esa... Y yo entiendo lo que tu pregunta, eh, y entiendo que la lógica va que, claro, que tener un sitio web, o sea, mantenerlos muy barato, a diferencia de tener una planta para poder imprimir periódicos. O sea, por eso es que hay esa proliferación. Pero ya lo dije al inicio, y en Ecuador, en la región, sobre todo, no puedo hablar más allá de la región porque yo conozco como el ecosistema de la región de medios nativos digitales, sigue habiendo como esta generalización que yo decía hace un rato, ¿no? Como los medios digitales y como dentro de esto hay como un espectro muy amplio. Pero sobre tu pregunta concreta, yo creo que la respuesta puede ser bastante sencilla y tiene que ver con el buen periodismo y que la audiencia lo reconoce, ¿ya? O sea, con el posicionamiento normal que se da en otros casos y que también lo puedo extrapolar un poco lo que hablaba Fabricio, de cuando los periodistas se vuelven como estas protagonistas o como demasiado como estrellas o como que si fuesen ellos la verdad o la idea que yo intento, o sea, como que esa idea a mí me asusta a veces, o sea, un poco pensándola así, porque eh, los humanos nos equivocamos y este como poder que tienen, digamos, los periodistas, estoy hablando ahorita de individuos, ¿no? Y que tienen las cuentas de Twitter con cientos de miles y dicen algo y es como que si fuese la verdad, pero en realidad es una opinión, como decía Francisco, Fabricio, que es algo tan que nosotros como los periodistas lo entendemos que es el periodismo de opinión, pero el público no necesariamente lo entiende a veces, que consume, ¿no? Y yo a veces creo cómo luchar contra eso y digo cómo poder decir esto es una opinión, sabiendo que el periodismo de opinión igual tiene que basarse en hechos. O sea, esto como un poco para los estudiantes que no es que el periodismo de opinión un día me levanté y quiero opinar esto y lo lanzo, sino que tiene que tener un contexto, pero como bien dice Fabricio, es a la final una opinión, ¿ya? Entonces, en esa proliferación de medios en Internet hay mucho espacio para periodismo de opinión. Hay medios completamente de opinión y no se definen como tal. Y a mí eso me parece poco transparente también, pensar en eso, ¿no? Como decir, no, o sea, no decir que esto es como una postura o que nosotros los periodistas que creería que somos como los lectores más críticos entre autocríticos y críticos entre nosotros, nos damos cuenta del sesgo que puede tener o lo que fuese. Hay otra corriente que no lo hemos mencionado en este panel, que son los medios activistas, que también han tenido una proliferación importante en los últimos años, podría decir. ¿Qué me refiero con un medio activista? Que tiene como una agenda muy marcada sobre un tema que a mí no me parece que sea mal. Por ejemplo, en el caso de GK es como nosotros promovemos los derechos de las mujeres, estamos a favor de la definición del aborto, o sea, son cosas que son derechos para todos, ¿ya? Pero yo por eso no voy a como llenar la agenda o entrevistar solamente activistas o desconocer argumentos científicos, me explico, o sea, como que no, por eso me voy a dejar llevar. Entonces, para circular y terminar tu pregunta, yo creo que es una lógica, en ese sentido, sí es parecida, o sea, a otros aspectos por así decirlo, una empresa, una marca cuando surge como algo nuevo. ¿Cómo se posiciona? Entonces, ¿cómo se posiciona un medio? Es a través de sus contenidos, de su credibilidad, de lo que puede mostrar que hace, que prefiere demorarse a equivocarse y meter la pata, ¿ya? O sea, va por ahí, ¿no? Y a pesar de que las audiencias son como muy variadas, hace un momento que hablábamos del involucramiento de las audiencias, yo creo que ahora sí estamos viviendo como esta etapa que me parece muy chévere de que las audiencias sí se quieren involucrar más, ya en un sentido, en un buen sentido, como decir, te doy esta pista, ¿por qué no hacen esto? O quiero intervenir, o quiero tal. Y eso fue algunas de las cosas de las coberturas del COVID que mencioné, que como nosotros a raíz, o como en el caso de Blanca, que levantó como esa lista con los tweets, que la gente que lo veía y tal, creo que sí hay un grupo que puede reconocer eso y que puede reconocer lo que no le gusta, que no le gusta, que haya,
quizá un uso como amarillista de una noticia o algo. Hoy nos levantamos con una noticia que es muy cuestionable, una imagen que está circulando en redes de la detención de un expresidente, que pregunto cuán ético es como seguir compartiendo esa imagen, ¿ya? Entonces, yo creo que va un poco de lado y lado de los medios que quieren como hacer periodismo serio, lo pueden hacer, y es una cuestión de posicionamiento y de mostrar con hechos, con reportajes y tal, y también de cómo la audiencia va entendiendo que esto es lo que quiere consumir, en una lógica como más amplia de esta relación medio-lectores. Muchas gracias, Isabela. Quisiera dar paso ya a la segunda fase del foro, y aquí arrancamos con el tema de la ética. Algo que es importante dentro de la ética, ¿es necesario ser buena persona para ser un buen profesional y poder trabajar con la ética o con ética, ¿no? Empezamos con Ana María. Bueno, me voy a agarrar de lo que nos contó Isabela al principio, de esta metáfora tan fácil de hablar de la ética tan rimbombantemente y simplemente ser decente, ser honesto. Creo que esto está presente en todas las profesiones y el periodismo es otra profesión más. Y lo importante es tenerlo clarísimo siempre y que esto te guíe. Lo otro que a mí me parece interesante en este sentido y que tiene que ver no con la parte histórica de lo que ha sido el periodismo, sino con nuestra nueva noción de periodismo, porque tenemos nuevos medios y hay cosas que no han cambiado, como buscar, contrastar fuentes, la verdad, pero hay algo que lo ha cambiado todo, y es la audiencia está ahí, la audiencia habla. Y cuando trabajas en medios digitales, además tienes cifras que te están diciendo acerca de qué es lo que le interesa a la audiencia, y tú puedes tener una agenda de muchísimos temas que te parecen interesantísimos porque eres un periodista que lee muchísimo, pero resulta que lo publicas y la gente no lo lee porque a la gente no le interesa. Entonces, o te está faltando la manera de llamar a tu audiencia hacia ese tema, o simplemente, y creo que esto también es un debate ético, el hecho de pensar a la audiencia en el centro de lo que hacemos. No yo, periodista, como centro de la información, del protagonista, el que decide, el que pone. Creo que ese es uno de los debates éticos más importantes que hay ahora mismo en el campo periodístico. Gracias, Ana María. Francisco, desde la academia, ¿cuán importante es para ser un buen profesional el que en realidad también se sea un buen ser humano, una buena persona? Bueno, sin ninguna duda, no es discutible. Decía el gran maestro de periodistas, Kapuscinski, que un periodista necesariamente debía ser una buena persona. Si estamos reporteando y estamos a pie de calle y tenemos que contar historias de interés humano, es necesario, como también recomendaba García Márquez, tener curiosidad intelectual, empatía. Hay principios deontológicos de la profesión periodística, como la de contraste de fuentes, la de la búsqueda de la verdad, que tiene que ver con cierta actitud dialógica, con cierta voluntad de escuchar al otro, de escuchar distintas voces, de contrastar, de construir. Pero es que además la comunicación es la ciencia aplicada de lo común y por tanto trabajamos con una materia que es la que establece la vida en común, y que si no hay una voluntad de comunalidad, de construir espacio de convivencia en común, no es posible ejercer adecuadamente la profesión periodística. Esto en los códigos deontológicos se traduce en muchos preceptos que debe cumplir el periodista, desde formarse y capacitarse bien, a la búsqueda de calidad, a la imperiosa necesidad de investigar y buscar la verificación de los hechos, aspectos incluso que se piensan que son muy lejanos, pero si la organización empresarial donde se desempeña el periodista no está bien organizada, si no se dota de recursos, es difícil, si no imposible, ejercer adecuadamente el periodismo. Y ahí tenemos diferentes modalidades. Hemos hablado del periodismo ciudadano, del periodismo militante, a Rodolfo Walsh, vinculado
a las luchas de liberación de los pueblos. La modalidad que se elija es variable, pero sí creo que es necesario que los periodistas, los profesionales cumplan una serie de requisitos, entre ellos esa voluntad de diálogo y esa capacidad de empatizar con el otro. Hay líneas, como el proyecto GK, de trabajar con minorías que habitualmente no son los que tienen voces en los medios. La UNESCO ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a poner orden en los códigos y valores deontológicos, en la ética de la profesión de la comunicación, que debiéramos conocer. Se estudia poco, por cierto, en las facultades y a veces se considera una materia superflua, no sé si rebombante, pero menor, como que es mejor aprender técnicas de los géneros periodísticos que aprender valores y normas deontológicas. Si no hay valores y no hay normas, si la persona no tiene una serie de características, de valores como sujeto profesional, difícilmente la técnica le va a ayudar a tener un desempeño adecuado. Y ahí sí tenemos limitaciones importantes. Creo que hay que dar más prioridad tanto en la academia como en la empresa y recordar que la ética de la comunicación no es una cuestión solo de profesionales. La deontología sí, los códigos deontológicos afectan a los periodistas, pero la ética de la comunicación debe también comprometer, ponía Fabricio el ejemplo, de periodistas que luego actúan en las redes sociales como si fuese otra realidad ajena a la comunicación. No. Los usuarios, cualquier ciudadano, que es el sujeto universal de la comunicación, también tiene que tener un comportamiento ético, de honradez, de compromiso, de búsqueda de la verdad, de diálogo, de trabajar para el bien común, porque ese es nuestro ámbito, es el oficio más lindo del mundo, pero tiene el compromiso de que estamos trabajando por los otros, por los demás. Muchísimas gracias, Francisco. Isabela, frente a lo que se estaba cuestionando igualmente, ¿qué es lo que piensas? La verdad es que creo que lo que quería decir lo dije al inicio y también iba a mencionar a Cappuccini, que tiene también este libro que se llama Los cínicos no sirven para este oficio y creo que es un poco inherente también, ¿no? En lo de ser buena persona, porque está en tus manos poder contar las historias de la gente, contar las historias de lo que está pasando. O sea, como decía Ana María en la primera intervención, es un oficio hiper sacrificado, ¿ya? Y me resulta contradictorio pensar que alguien que quiera dedicar su vida a eso, porque por lo general es así, no es solamente su trabajo, sino que representa muchas mejoras de trabajo, los horarios, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Como este oficio. Y eso también quizá extiendo lo que decía Ana María al inicio, quien está escuchando, no es que aquí estoy diciendo que somos superheroínas o cosas así, pero sí requiere sacrificio y tiene que gustarte muchísimo para realmente hacerlo y tener muchísima empatía. También es una palabra que yo sé que ya la dijeron, pero me parece que es crucial, porque al momento de uno estar entrevistando, o sea, como que hablando con la gente, y eso lo puedo llevar también al tema COVID, tiene que tener empatía al momento de entrevistar, de acercarse a la gente. Eso es una cosa que se va cultivando con los años, que no se aprende en un aula, sino saliendo a la calle, conversando con las personas. Y yo pongo un ejemplo de esta cobertura que decíamos de la crisis en Guayaquil, que tuvo sus partes, ¿no? Como los muertos que fueron sacados a las calles, que fue terrible, como súper inhumano, y luego estos cuerpos que no aparecen todavía. Nosotros estamos haciendo una cobertura de llamar uno por uno a los familiares que todavía, como dándole seguimiento, y cada una de esas llamadas, o sea, no puedo pensar alguien que sea como frío o algo así, alzar el teléfono para ver con una persona que no solamente perdió a un familiar durante la crisis, sea por COVID o por otra enfermedad, que tuvo que convivir con ese cadáver 4 días, que luego lo recogieron y se lo han perdido. O sea, es como que esas son las capas y pensar, por ejemplo, en temas como el terremoto. O sea, la otra vez yo estaba como pensando en con qué cobertura se parece esto, ¿no? Como para ver estos retos, no me gusta decir éticos por lo que ya dije, pero estos retos del oficio del día a día que nos enfrentamos, de acercarse a una persona que lo ha perdido todo, como en el caso del terremoto,
y acá en cambio en el caso del COVID. Entonces definitivamente es una característica, insisto, inherente, ¿no? Como no puedes aprender a ser buena persona creo que a los 18 años, o sea, no sé, pero es clave que haya esa empatía en todo lo que se hace. Fabricio, bueno, un poco, nada más para dejar también el tema analizándolo, ¿desde qué enfoque se hace también la interrogante? Conocemos que a veces, pese a las intenciones que puedan tener los periodistas en el hecho de querer ejercer su trabajo, mucho va a influir la línea editorial o las políticas que tenga el medio, y en ciertas ocasiones pesa más sobre lo que él quiera informar. De hecho, tiene que ver también con una de las interrogantes que los chicos han comentado en este instante dentro de la transmisión. Por eso es importante conocer qué opina al respecto sobre la relación del ser una buena persona y que esto también cumpla con el ser ético desde el ámbito profesional. A ver, aquí me parece, Silvana, que hay que hablar con frontalidad y desmitificar algunos elementos de la relación del periodista con el medio de comunicación. Sí, hay una frase que dice que para ser buen periodista hay que ser primero buena persona. Sí. ¿Ya? Pero hay un tema que es, digamos, muy complejo y termina siendo real, y es la relación del periodista con el medio de comunicación en el que trabaja. ¿Qué pasa si el medio de comunicación te impone a que hagas algo que va en contraposición a tus creencias? ¿Qué tan posible es aplicar la objeción de conciencia que está consagrada en la legislación ecuatoriana? Y si es que la aplicas, o sea, te niegas a hacer algo que va contra tu formación, contra tus valores, contra tus creencias, contra tu ideología, etcétera, ¿qué tan posible es hacer eso sin que después no te tiren, como se dice popularmente, en el argot popular, una suerte de bandera negra? Te comienzan a dar otro tipo de temas, empiezan a no darte coberturas, te empiezan a minar el camino, te empiezan a molestar. Perdónenme, pero eso ocurre en los medios de comunicación, eso ha pasado, yo he sido testigo de aquello. Yo, por ejemplo, quiero citar, tal vez dentro de mis casi 28 años de vida profesional, yo siempre cito los 12 años que trabajé en TC Televisión, que yo considero y he considerado toda mi vida, he considerado mi casa. Creo que es el canal que fue fundamental en mi formación profesional, que me dio grandes satisfacciones, que me permitió con mucha fuerza desarrollarme en este ámbito. Pero, por ejemplo, en TC, ¿y por qué cito TC? Porque viví la particularidad de que de los 12 años, 7 trabajé bajo la administración privada y 5 bajo la administración estatal. Yo entré a trabajar en TC Televisión en 2001. En 2008, el 8 de julio del 2008, el canal fue incautado durante esa operación generada por el gobierno de Rafael Correa, que significó la incautación de los bienes que pertenecían a los hermanos Isaías por la deuda que supuestamente tenían con el Estado a través del Filambanco. Y luego, de 2008 hasta el 2013, cuando renuncié, fueron 5 años en manos del Estado. Yo quiero ser absolutamente sincero. Yo siento que en los dos las cosas cambiaron para no cambiar. En el tiempo de la administración privada había temas que no podía cubrir, había entrevistados que no podía entrevistar, o sea, habían, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el caso de los temas bancarios, los temas asociados a la quiebra bancaria del año 99, o los temas asociados a la caída del Filambanco cuando se fusionó con la Previsora y finalmente cerró sus puertas en el año 2001. Esos temas había que tocarlos con pinzas o no tocarlos, o tocarlos con base en los intereses de los dueños del medio de comunicación. En el año 2004, que este es un pasaje que también recoge la historia, hubo una guerra mediática entre TC Televisión, Gamavisión, Cablevisión, que eran los canales de los Isaías, versus Teleamazonas, que pertenecía al grupo Diners, a Fidelegas. Ya, era una guerra que duró 2 semanas, al punto que el propio ministro de Finanzas de la época, ya fallecido Mauricio Yepes Najas, hizo un llamado público a que paren la guerra porque resulta que empezó a generarse una corrida de recursos del Banco del Pichincha justamente por las notas que se hacían en los canales de los Isaías y en el medio de los periodistas. Y en el tiempo de... para esto yo cubrí la constituyente de 2007-2008 en manos de los Isaías, la mayor parte,
Y por ejemplo, yo recuerdo que cuando aprobaron el mandato minero, que significó el dejar sin efecto como 4.000 concesiones mineras, yo recibí la orden del canal de que de ese tema no se podía informar. ¿Por qué? Porque los isaías tenían intereses en el sector minero. Ya, eso pasó en la administración privada. Pasamos a manos del Estado e igualmente yo tenía una lista de gente que no podía entrevistar. No podía entrevistar a Galo Lara, que era asambleísta, no podía entrevistar a Jorge Escala, que era asambleísta, ¿ya? Había temas que no podía tocar porque podían afectar los intereses del gobierno de turno. Es decir, las cosas cambiaron para no cambiar. El tema es en el medio los periodistas y qué hacemos los periodistas. Porque la gente nos dice, ah, ustedes mienten, ah, ustedes son así, son prensa amarilla, miseria humana, gordos horrorosos, qué sé yo. Pero la gente, el común de los ciudadanos, no sabe o desconoce cómo es el manejo de las líneas editoriales en este país. Es más, yo le agrego un elemento adicional. Aquí en el Ecuador hay una hipocresía respecto del manejo de la línea editorial, porque los medios se presentan como independientes y no le dicen a sus audiencias cuál es la línea editorial que tienen, como sí lo hacen otros medios en el exterior. Entonces, creo que este tema también debería en algún momento ser materia de un debate público más transparente para que el ciudadano entienda la relación de los periodistas con los medios. Cuando trabajamos en un medio de comunicación, es bien difícil que nos mandemos solos. El periodista no se manda solo. Ya no es que tiene margen de maniobra. Hay una línea que tiene que respetar. Y digo, hay este esquema que sí debería ser aplicado en un mundo ideal, ¿no? O esta regulación, la objeción de conciencia. ¿Qué tan posible es hacerlo? Yo tengo mis serias dudas de que esto haya sido aplicado con la debida rigurosidad o la debida forma aquí en el Ecuador con estas experiencias que estoy citando. Incluso yo he tratado de trasladar mi propia experiencia para graficar un poquito lo que estoy diciendo. Gracias, Fabricio. Bueno, nos encontramos cercanos a culminar. Yo quisiera pedirles, antes de aquello, que cada uno de ustedes nos brinde un mensaje para esta que es la primera promoción de comunicación. Son cerca de 50 estudiantes que se están formando en la carrera de comunicación, que han estado siguiendo en directo todo este evento. Nuevamente extenderles el afectuoso saludo y el agradecimiento por el tiempo que ustedes nos han brindado, porque sabemos lo valioso que es dentro de sus apretadas agendas también, y el que nos brinden este espacio para la formación dentro de la academia es realmente muy valioso. Lo agradecemos, lo aplaudimos desde acá. Sabemos también el aprecio que le tienen a la Amazonía. Y como les mencionaba, este es un reto para la universidad, es la primera promoción de la carrera de comunicación. Se vienen cosas mucho más grandes también y esperamos siempre poder contar con ustedes que nos permitan molestarlos cuando sea necesario desde su experiencia, y nos parece bastante importante que los estudiantes conozcan qué es lo que han tenido que vivir a lo largo de sus carreras y en el trajinar de sus trabajos. Así que quisiera que cada uno de ustedes emitan un mensaje para los estudiantes, les recomienden lo que consideren elemental dentro de su formación. Muchos todavía dentro de este periodo en el que se estarán formando de manera profesional, irán decidiendo cuál es el eje en el que quieren trabajar, en qué quieren especializarse, pero a muchos les interesa el periodismo, también la docencia y la comunicación en las instituciones públicas. Así que, por favor, vamos a darles paso uno por uno. Igual, Ana María, iniciamos con usted. Bueno, es una carga importante. Lo primero que les diría es que como periodistas, no sé si como periodistas nos podremos parar a autodecirnos que somos o no somos buenas personas, pero en todo caso que sean humildes y que escuchen, nos debemos a esa audiencia, que los escuchen, que jamás se pongan de protagonistas de ninguna historia. Estamos para contar las historias que pasan a otros, que no dejen tampoco que nadie les diga o les prohíba hablar de algo que conocen o que piensan ustedes que es relevante. Si en algún momento se topan con un medio así, váyanse en cuanto puedan. Si no hay otra solución, si se dan cuenta que es una línea editorial de ese medio, pues váyanse en cuanto puedan y hagan un periodismo independiente.
Ese es el periodismo que creo que hay que hacer, ni de un bando ni de otro, porque no sería periodismo. Eso habría que llamarle de otra manera, periodismo militante, no sé, pero no sería periodismo. En la carrera de ser periodista les hemos hablado de la parte, creo, más dura y más difícil, pero créanme que es una carrera muy bonita, que te da 1.000.000 de satisfacciones. Y yo creo que como ser humano, yo digo que la oportunidad de haber hablado, de hacer entrevistas, de salir a la calle, de haber estado en contacto con tanta gente, ha sido como vivir 1.000 vidas en una. Porque cuando te conectas con alguien, te sientas a escucharlo, que esto es muy importante. Escuchar a la gente, no sentirse escuchado, pero cuando te sientas a escuchar realmente estas historias, es una oportunidad humana única, y es esta parte humana la que es importante plasmar. Cuando plasmamos esas partes, esa sensibilidad humana, esa historia que va más allá de los datos, de las cifras, después esas historias nos pueden llevar a esas cifras y esos datos que son más grandes y a darnos una imagen más grande. Pero esas pequeñas historias, ese momento que tengan de hablar 30 minutos con alguien y de escuchar a alguien, es una enseñanza humana que te aporta muchísimo como persona, que te ayuda a bajarte de cualquier pedestal que equivocadamente estés, también a ser más humilde, a darte un montón de conocimiento. Que sean justos también a la hora de hacer periodismo, que se cuestionen mucho. A veces somos seres humanos, no somos perfectos, nos equivocamos muchísimo y tenemos tendencias. Cuestionémonos esas tendencias que tengamos una y otra vez. Cada vez que estemos muy apasionados con algo, preguntémonos por qué nos apasiona o algo, o nos queremos ir por esta interpretación, porque nosotros los periodistas también somos víctimas de eso, lógicamente. Y yo creo que hacer la profesión con humanidad y con sinceridad con ustedes mismos, estoy segura, esto se los garantizo, millonarios no van a ser, mucho dinero no van a tener, pero se van a acostar tranquilos, o sea, con el deber cumplido de haber estado allí, de haber brindado algo, puesto en conocimiento de muchas personas una historia pequeña que era importante contar. Es una satisfacción grande que te enseña muchísimo. Y también no dejen nunca de seguir aprendiendo. Estamos viviendo en un momento de una velocidad, creo que a nivel humanidad se podría decir, por toda la tecnología, pero no la dejen atrás nunca. Traten de mantenerse por dónde van las tendencias, cómo puedo hacerme mejor periodista, cómo puedo acercarme cada vez más a la academia. Creo que eso es súper importante también. Está bien el ejercicio periodístico, pero la academia, o las veces que yo he tenido la oportunidad de, después de haberme graduado, regresar a universidades, regresar a seguirme superando, reunirme con colegas, participar en este tipo de cosas, siempre te mantienen, es otro momento más como para cuestionar lo que estás haciendo, cuestionar la manera en la que lo estás haciendo, y creo que ese ejercicio de revisión es lo que nos puede ayudar a ser mejores. Y tenemos una responsabilidad enorme cuando somos periodistas. Creo que, a diferencia de otras profesiones, con la información que damos, sí podemos cambiar o sí podemos influir en cosas que pueden ser muy importantes para las personas. A lo mejor un futuro político, a lo mejor en el caso de cosas que tengan que ver con la pandemia, pues temas que pueden ir incluso al tema de la salud. Seamos conscientes de esa responsabilidad tan grande que tenemos y llevémosla un poco así, ¿no? Mirándola con humildad y debiéndonos a eso.
que es lo que tenemos que hacer, tener mucho miedo antes de publicar algo, antes de ir al aire, por lo que va a salir de nuestra boca o por lo que ya tecleamos y va a estar de nuevo, va a ser de nuevo leído por muchas, no nos tomemos a la ligera nunca. Mucho, mucho miedo, y que ese miedo nos lleve a dar una revisión, volver, estar completamente seguros. Sean muy meticulosos con eso y muy comprometidos. Va a ser difícil, pero es muy bonito y es muy gratificante ser periodista. Muchísimas gracias, Ana María. Estimado Francisco. He entendido que están en el primer curso, ¿no? Están empezando la carrera, así que el consejo que les doy, quizá de alguien que no está en el ejercicio profesional, nada más que colaborando puntualmente, sino en el ejercicio más de la formación académica, es que aprendan, ¿no?, de la virtud del magisterio, que aprendan de sus maestros, de sus docentes, porque todos, en este caso para ser un futuro maestro del periodismo, de la comunicación, siempre aprendemos sobre hombros de gigantes, siempre avanzamos sobre quienes nos antecedieron. Aprendan de ellos y eso implica, en primer lugar, mucho trabajo. Parece que les queda mucho de la carrera, pero cuando se quieran dar cuenta ha terminado su periodo de formación universitaria. El tiempo pasa muy, muy veloz. Así que si quieren aprender la virtud del magisterio, si quieren ser virtuosos, tienen que aprender de sus maestros, tener una alta autodisciplina, mucho estudio, trabajo, constancia. Y dado que estamos, por un lado, en un tiempo en el que la comunicación es central, pero se transforma tan rápidamente con la revolución digital y otros procesos que tienen lugar, procuren experimentar lo más que puedan, empezando por su contexto inmediato. Están en un territorio importante, como patrimonio de la humanidad, central. Piensen en comunicación y medio ambiente, piensen que pueden trabajar en territorio con las comunidades, piensen qué experiencias tienen a su alrededor para aprender de ellas, innovar y transformar el territorio a partir de sus propios intereses en la comunicación. Sin constancia, sin trabajo, sin autodisciplina y sin aprender de sus maestros, no pueden llevar a cabo la virtud del magisterio, no pueden ser virtuosos. Y para ser virtuosos, y dado que el tema de este foro es justamente la ética, procuren llevar a cabal, cada minuto, cada día, esta autodisciplina de trabajo y esta voluntad de aprender de sus mayores, de sus maestros y de otros. Les comentaban que tienen que escuchar activamente. Esa es una propiedad de Freire, del pedagogo brasileño, la escucha activa, que es la manera en la que un periodista puede hacer mejor su trabajo. Empiecen por aprender a escuchar a su propio territorio, a su comunidad, a sus maestros, a su entorno y a sus propios compañeros, y seguro que lograrán el día de mañana ser unos excelentes profesionales. Avanti, pues. Gracias, Francisco. No se me vayan a ir, por favor, que tenemos para el cierre va a participar nuestra autoridad también, el señor vicerrector académico, así que por favor los invito a que se mantengan hasta que terminemos este evento. Isabela, por favor, te escuchamos. Sí, seré breve porque también tengo que irme justo a las 12 en punto a otra reunión. Creo que no tengo mucho más que decir que lo que dijeron mis compañeros y que para como complementarlo, salir a la calle, ¿no? O sea, como está en la academia, pero está en la calle y practicar, o sea, ejercerlo, ¿no? Equivocarse, pero ejercerlo. Y nunca perder esa capacidad de aprender y de leer y de seguir innovando, porque no es una cosa que ya se estudia una vez y te olvidas y ya, o sea, como que está cambiando muchísimo todo el tiempo y eso es fascinante y poder aprender, yo pienso como, como medio digital, como cada vez hay más cosas que cada reportero tiene que aprender, desde SEO, redes sociales, estrategias, o sea, todo lo que hablábamos que hace que la experiencia del periodismo sea completa. No solamente voy a escribir, o no solamente esa época se acabó hace rato. ¿Ya? Yo sí viví esa época cuando trabajaba en medios tradicionales, que escribía la nota, la entregaba, con las justas decía esas son las fotos y me iba. ¿Ya? Y luego lo veía impreso y como el feedback era muy distinto porque no es que estaba en línea, o sea, era muy... Entonces, creo que el consejo principal es no perder esa capacidad de querer aprender, y también sí agregaría la disciplina, que alguien ya lo mencionó, pero creo que es súper importante. Gracias, Isabela. Fabricio. Bueno, igualmente corta la reflexión. Primero, ratificar mi agradecimiento, muy honrado de haber participado en este foro con los colegas y con ustedes, estimados estudiantes. A ver, yo ratifico lo que dije al inicio.
Si ustedes pretenden tener un horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, ¿ya? No trabajar el fin de semana, dedíquense a otra cosa y no se dediquen al periodismo. Hay algo que siempre he reflexionado desde el plano humano, ¿no? Yo tengo dos hijos que ya son grandes. Mi hijo es abogado, tiene 26 años, mi hija ya mismo cumple 25, está por terminar su carrera, pero me perdí muchos de los mejores años de la vida de mis hijos por hacer periodismo. Es parte del sacrificio. Hay que, no sé, tal vez con el paso del tiempo, con la madurez que uno alcanza, digo, yo si pudiese regresar al pasado, tal vez combinaría de mejor manera mi profesión con el crecimiento de mis hijos. Tal vez no lo hice en su primer momento, pero creo que, y este tal vez es el mensaje, tratar de combinar la parte personal también con la parte profesional y la parte periodística, que es muy importante. El periodismo es una vocación, es un oficio, hay que sentirlo, hay que llevarlo en la sangre, hay que leer, hay que informarse, hay que contrastar, no hagamos la fácil. No nos quedemos con lo primero que nos dicen, hay que verificar. Pensemos antes de publicar cuando, por ejemplo, hacemos periodismo digital a través de las redes sociales, por ejemplo. Yo suscribo plenamente y me encantó una frase que utilizó Francisco Sierra en su primera intervención, ¿no? Me encantó y ya mismo lo voy a tuitear citándolo a Francisco. No ser los primeros ni ser los más rápidos. Llegar seguros es mejor que llegar primeros. Yo suscribo plenamente aquello y es un mensaje. Me parece que el tiempo de las exclusivas o de las primicias pasó porque hoy tenemos una comunicación muchísimo más rápida, muchísimo más dinámica. Hemos hablado del periodismo ciudadano. Hay que dar cuenta que eso incluso nos obliga a ser mucho más rigurosos en lo que pensamos. Es un poquito el mensaje, ¿no? La rigurosidad, la seriedad, la responsabilidad. Ejerzamos la libertad de expresión con responsabilidad. Yo soy de los que piensa, y este mensaje también para ustedes, estimados estudiantes, yo soy de los que cree que la libertad de expresión tiene límites. ¿Ya? Y el límite está matizado por la responsabilidad. Yo no creo en una libertad absoluta, que yo puedo decir lo que me sale del estómago, perdónenme, pero así no funciona la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene presupuestos que evidentemente hay que tomar en cuenta. Ese mensaje les traslado a ustedes. Gracias. Voy a dar paso a nuestra relacionadora pública, Nubia, para el cierre de este evento. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias, Silvana. Por lo expuesto, reconocemos el valioso aporte que se gesta desde la comunicación y la academia para fortalecer el propósito y el impacto en el mundo que tiene una acertada actuación comunicativa. Estamos llegando a la parte final del evento, por ello invito al doctor David Sancho Aguilera, vicerrector académica de la Universidad Estatal Amazónica. Bienvenido. Muchas gracias. Para la Universidad Estatal Amazónica y para la carrera de comunicación ha sido un honor y un orgullo tenerles a ustedes como panelistas. He escuchado muy atento todo el foro. Me gustó mucho la forma en que ustedes actuaron, sus conceptos. Eso va a enriquecer a los jóvenes de la Amazonía. La Universidad Estatal Amazónica ha hecho este primer evento con su carrera de comunicación y para suerte de nosotros hemos podido contar con ustedes, con sus valiosos criterios, con sus acertadas expresiones. Les agradezco y nada más en honor al tiempo, porque sé que ya todos tienen que retirarse, agradecer y dejar por clausurada esta actividad, felicitando a los organizadores y felicitándoles a ustedes. Esperamos tenerles siempre con nosotros, están las puertas de la Universidad Estatal Amazónica abiertas y espero que esta no sea la primera y la última ocasión que les tengamos en nuestras aulas. Muchas gracias. Y de esta manera, autoridades presentes, expositores, público virtual, cerramos esta programación, no sin antes recalcar que nuestro compromiso con la educación superior es mirar hacia el futuro. A todos ustedes les decimos muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.